Este es un Chrysler Crossfire de 2004 y es raro. Hoy en día pensamos en Chrysler como coches grandes, con motores grandes, pero a finales de los 90 y principios de los 2000 se habían fusionado con Mercedes-Benz e hicieron una versión Chrysler del pequeño roadster Mercedes SLK. Suena raro y lo es, y hoy voy a revisar el Crossfire y mostrarte sus muchas rarezas y características. Bien, hora de hablar de las rarezas y características del Chrysler Crossfire, empezando por cómo llegó a existir. A finales de los 90, Mercedes-Benz y Chrysler se fusionaron para formar Daimler Chrysler. Esto generalmente ya está olvidado, pero fue un gran acontecimiento en ese entonces. Las dos compañías se unieron y lo llamaron una fusión entre iguales. Eso dijeron, y el objetivo era compartir piezas, plataformas, encontrar sinergias operativas y bla bla bla, el típico discurso empresarial, y usualmente no funciona. Ese fue de hecho el caso aquí. Las dos compañías se unieron, las cosas no fueron tan bien, y en menos de 10 años ambas querían salir de esa fusión. Finalmente se disolvió, Mercedes-Benz siguió su camino y Chrysler fue absorbida por Fiat. Pero uno de los resultados de esa breve fusión, Daimler-Chrysler, fue el Crossfire, un coche deportivo de Chrysler basado en el Mercedes-Benz SLK R170. Ese es el SLK que se vendió del 96 al 2004, pero lo interesante del Crossfire es que salió en 2004, justo cuando Mercedes estaba rediseñando el SLK para un modelo completamente nuevo. En otras palabras, Chrysler recibió el viejo. ¿Una fusión entre iguales? ¡Claro! ¿Cómo no? El Crossfire sí tiene un estilo y diseño distintivo comparado con el SLK de Mercedes. De hecho, el Crossfire se basaba en un concept car que Chrysler había mostrado en 2001, llamado Crossfire Concept. Y honestamente la versión de producción fue bastante fiel al concepto. Hicieron un buen trabajo trayendo ese concept car a la vida, especialmente considerando que trabajaban sobre una plataforma existente de Mercedes-Benz. Este modelo solo se ofreció con tracción trasera y podías obtenerlo como coupé, como este, o con techo convertible de lona. El Crossfire se ofrecía con dos opciones de motorización. La gran mayoría de los modelos, incluyendo este, usaban un motor V6 de 3,2 litros proveniente de Mercedes-Benz con 215 caballos y 230 libras de torque. Este motor se ofreció durante toda la producción del Crossfire del año 2004 al 2008, cuando fue descontinuado. Pero por un breve periodo también hubo una versión de alto rendimiento del Crossfire llamada SRT6. Estaba basada en el Mercedes-Benz SLK 32 AMG de la época y usaba el mismo motor pero con un supercargador que elevaba la potencia hasta 350 caballos. Esta versión fue muy rara, solo se vendió en 2005 y 2006 y luego desapareció, no se ven muchos. Y lo importante, la transmisión manual solo se ofrecía con el motor base, así que podías tener el modelo de alto rendimiento pero solo con transmisión automática o podías tener el modelo base con caja manual. Era raro, pero eso es lo que tiene este Crossfire. En cuanto al motor, como mencioné, venía de Mercedes-Benz, y aunque le pusieron una cubierta con el logo de Crossfire, a simple vista, te das cuenta de que no estás viendo un motor típico de Chrysler. Por ejemplo, justo aquí está impreso Mercedes-Benz, en letras enormes, apenas abres el capó. Y ni qué decir que este no era el Chrysler de tu abuelo. Pero pasemos a otras rarezas, empezando con la llave que puedes ver aquí. Era simplemente una llave de Mercedes-Benz a la que le colocaron el logo de Chrysler en este pequeño círculo, en lugar de la estrella de 3 puntas de Mercedes. En mi G-Wagon de finales de los 90 tengo básicamente la misma llave, solo adaptada aquí para el Crossfire.
Y esa es solo una de las muchas cosas de Mercedes-Benz que se compartieron con este coche. Siempre supe que el Crossfire se basaba en el SLK y usaba el mismo tren motriz, pero pensé que habría muchas más diferencias. En ese momento afirmaron que solo compartían el 40% de sus piezas con el SLK, pero se siente como mucho más que eso. Sin embargo, la mayoría de esas cosas están dentro. En el exterior de este coche tenía un aspecto completamente distintivo en comparación con el SLK. Aquí es donde Chrysler intervino y hizo lo suyo, y francamente, al ver este coche, de un vistazo rápido, no podría realmente decir que está basado en un Mercedes-Benz de ningún tipo. Tenía un aspecto, estilo y diseño completamente diferente. Cada aspecto de él fue cambiado y estaba disponible como coupé, lo cual fue un gran detalle porque el SLK de esta generación solo estuvo disponible como convertible, y esa fue una característica única que el Crossfire tenía sobre su contraparte SLK. Hay un par de toques particularmente distintivos de Chrysler en el exterior de este coche. Uno, estas largas líneas en el capó. Esto era algo típico de Chrysler de los 2000. Se suponía que era un toque retro, un regreso a algún modelo popular de los años 60 cuando Chrysler estaba en su apogeo. De todos modos, este coche lo tenía y varios otros Chrysler de esa era también lo tenían, y era un aspecto muy Chrysler. Otro toque bastante distintivo del Crossfire es el marco plateado del parabrisas, que era algo por lo que el Crossfire era conocido independientemente del color de tu coche. Tenías un marco plateado en el parabrisas que ayudaba a que este resaltara si eso es lo que querías. Un dato poco conocido, sin embargo, es que el parabrisas no era plateado en todos los Crossfire. Solo lo eran en los modelos de mayor gama, el modelo Limited. Si comprabas un Crossfire modelo base, que en realidad era la versión más rara, el marco del parabrisas era en su lugar de color negro mate, no tenías el plateado, pero la gran mayoría de los Crossfire eran de los modelos más altos, los Limited y SRT, y todos ellos venían con el marco plateado en el parabrisas. La otra cosa genial del Crossfire, al menos para el modelo coupé como este, es que como muchos coupés, no es solo un coupé, en realidad es un hatchback. Si te das la vuelta aquí atrás, lo abres y hay un pequeño pestillo en la parte de atrás. Abres el maletero y revela un área de carga sorprendentemente grande. Tienes un espacio bastante decente para cosas si quisieras ponerlas en el Crossfire. La apertura es algo estrecha debido al diseño general del coche, pero el área de carga en sí es razonablemente grande, y si levantas el suelo del maletero puedes ver que hay algunas herramientas aquí abajo diseñadas para ayudarte a cambiar una llanta si tienes algún pinchazo, y tienes esta muy Mercedes-Benz etiqueta de advertencia. Incluso tienes un número de parte de Mercedes-Benz y una imagen de un diseño de rueda de Mercedes-Benz. Ese era el nivel de influencia de Mercedes que había en el supuesto Chrysler Crossfire. Pero es en el interior, como mencioné antes, donde realmente obtienes el tratamiento completo de Mercedes-Benz. Toda la compartición de partes debió haberse dado en este interior porque entras aquí y realmente se siente como si estuvieras subiendo un Mercedes-Benz, como alguien que ha tenido muchos productos de Mercedes-Benz de esta era. ¡Wow! No hay mucho de Chrysler aquí. Por ejemplo, la palanca del intermitente. Todos los que han tenido un Mercedes han usado esta palanca de intermitente. La usaron durante décadas. Arriba de eso, la palanca del control crucero, directamente de Mercedes-Benz. Lo mismo con el interruptor para encender las luces. Y ese es directamente de los vehículos de Mercedes-Benz. El famoso interruptor triangular de luces de emergencia es uno de Mercedes-Benz. Lo mismo con todos los interruptores al lado de este. Lo mismo con el interruptor de los espejos. Y la tipografía en el panel de instrumentos en las partes digitales es directamente de los modelos de Mercedes-Benz. Francamente, incluso las piezas que intentaron disfrazar y hacer que parecieran menos Mercedes-Benz siguen siendo de ahí. Este panel de control central lo pintaron de plateado, le dieron un aspecto de aluminio que era distintivo respecto al SLK, pero mantuvieron todos los controles en la misma posición. Algunos de los controles son básicamente idénticos, es todo de Mercedes-Benz. Realmente es impresionante lo Mercedes-Benz que es este coche, y nuevamente siempre supe que estaba basado en el SLK. Lo que no sabía es que es un SLK. Dicho todo eso, hay algunas rarezas bastante inusuales en el interior. Por ejemplo, hay diferencia de los coches estadounidenses de esta época, pero muy al estilo de los coches alemanes, no dejaron espacio para un portavasos. Así que para obtener uno tienes que presionar este panel y luego aparece este portavasos increíblemente barato y de mala calidad, y ese es tu único portavasos individual para los dos asientos delanteros. Los alemanes no creían en los portavasos de esa época. No necesitabas beber café o té mientras
mientras conducías. Solo creían en los encendedores de cigarrillos y los ceniceros. Otra rareza interesante en este panel montado aquí en la parte inferior del tablero del conductor incluye un poco el espacio de los pies y, francamente, si eres un conductor más alto como yo, empuja tus espinillas mientras conduces el coche. No estoy seguro de por qué está aquí y no recuerdo si el SLK de esa época también tenía ese panel. Pero es algo decepcionante perder ese espacio para las piernas y tener las espinillas golpeando contra él mientras conduces. Otra rareza interesante es que las luces de advertencia en el panel de instrumentos tienen sus propias áreas especiales y estaban a la derecha y a la izquierda del panel de instrumentos. Puedo ver cómo enciendo el coche y todas se iluminan en estas pequeñas áreas especiales de advertencia que no están realmente en los medidores, excepto la luz de control de tracción, que puedes ver que está justo aquí en el medio y siempre parece iluminada incluso cuando no lo está. Estaba conduciendo y pensaba, ¿por qué está apagado el control de tracción? Luego presiono el botón para volver a encenderlo y la luz se ilumina aún más. Así que incluso cuando el control de tracción está activado, parece estar apagado porque esa luz de advertencia está colocada en ese lugar raro. También es interesante y peculiar acerca de este coche, este botón aquí, que puedes ver que tiene una imagen de un Crossfire en él y luego, de manera muy sutil, la misma imagen, pero con un pequeño alerón trasero que ha sido extendido. Ese botón obviamente te permitía desplegar el alerón trasero, lo presionabas y, como puedes ver, el alerón trasero se extiende automáticamente, haciendo su trabajo para proporcionar carga aerodinámica. Y por supuesto, si presionabas el botón en la otra dirección, esta vez tienes que mantenerlo presionado y el alerón trasero se retraía automáticamente y volvería a su forma aerodinámica en forma de lágrima. No tenías que presionar este botón para que el alerón funcionara y también se extendía y retraía a velocidad dependiendo de cuán rápido ibas. Pero si querías que el alerón saliera, para que pudieras limpiarlo o para que pudieras presumir, tenías este botón especial para hacerlo. Otra rareza interesante de este vehículo es la situación de almacenamiento. Tienes una guantera bastante estándar, pero también tienes almacenamiento en el panel de la puerta, con una red para mantener tus cosas en su lugar, no algún compartimento de cuero o plástico. En su lugar tienes una red, lo cual era inusual. Si deseas un almacenamiento adicional, también había una pequeña bolsa de cuero entre los respaldos de los asientos montada en este panel entre los asientos en el área de carga. Podías meter más cosas ahí, y puedes ver que incluso hay algunos pequeños pestillos en esta zona para que puedas colocar algo. Supongo que para un paraguas, y esa era la idea, pero también podrías usar varias otras cosas largas y cilíndricas ahí si querías. Curiosamente, también hay otro área de almacenamiento con una red detrás del respaldo del asiento, en la parte base de aquí atrás, pero los asientos no tienen pestillos para una liberación rápida hacia adelante. Así que, si quieres acceder a esta red, tenías que sentarte ahí con el botón eléctrico del respaldo inclinándose lentamente, hasta que la red se revelara. Estoy seguro de que ningún propietario de un Crossfire en el planeta ha usado esta red para ese propósito, pero ahí está. La última y quizás la más interesante rareza de este Crossfire en particular es la transmisión manual. Puedes ver aquí transmisión manual de 6 velocidades y eso era especial. No muchos de estos coches tenían la transmisión manual, como dije, del SRT, del modelo de alto rendimiento, incluso ese solo era automático, pero podías conseguir un cambio manual en el modelo base del Crossfire. No mucha gente sabe esto, pero la transmisión manual también estaba disponible en el SLK. Tanto en el modelo base, el SLK 230, como en el SLK 320, que utilizaba el mismo V6 que el Crossfire. Curiosamente, a pesar de la historia de origen, algo inusual del Crossfire con la fusión Daimler-Chrysler y tomando un Mercedes y haciéndolo Chrysler fue realmente bastante exitoso. Chrysler logró vender entre 2004 y 2008 alrededor de 76.000 modelos del Crossfire. Aproximadamente 43.000 de esos fueron coupés y 33.000 fueron convertibles. Solo alrededor de 4.000 SRT6, pero 76.000, una cifra bastante buena de producción para un coche deportivo pequeño, compacto y algo caro. Fue relativamente exitoso y también se vendió en otros mercados, no solo en Estados Unidos y Canadá, sino también en Europa, y si vas ahí todavía los ves ocasionalmente. Fue un coche relativamente exitoso.
Lamentablemente, la fusión Daimler-Chrysler no fue tan exitosa y por eso nunca hubo otro Crossfire. Eso comenzó a desmoronarse alrededor de 2007 a 2008. Pronto todo terminó y Chrysler obviamente tomó una estrategia diferente con sus coches de alto rendimiento. Ya no hubo más cosas de Alemania. En cambio, los coches se hicieron más grandes, los motores más grandes y todo cambió. Pero el Crossfire es una reliquia inusual de una época muy interesante en la historia de Chrysler. La época en que construyeron un Chrysler que era un Mercedes-Benz. Nunca he conducido un Crossfire. Nunca. Y por eso me estoy muy emocionado de ponerme al volante y ver cómo se maneja el SLK Chryslerlificado. Así que vamos a ello. Vale, conduciendo el Crossfire. Nunca había conducido un Crossfire, créanlo o no. Mi primera impresión al subirme a este coche es indescriptible. He tenido muchos Mercedes-Benz de esta época y tengo uno ahora. Tengo una vieja G-Wagon de los 90. Estoy aquí sentado y siempre pensé en este coche como un Chrysler y sé que tiene una plataforma y tren motriz Mercedes-Benz, pero siempre lo consideré un Chrysler con una plataforma y tren motriz de Mercedes. No es como un Mercedes que tiene el emblema de Chrysler, es que es realmente eso. Lo bueno es que este motor V6 de 3,2 litros fue uno de los trenes motrices más confiables que Mercedes-Benz jamás fabricó, así que lo primero que noto al conducir el coche es que claramente estaba configurado como un automático, y lo digo porque es interesante cómo mi espinilla izquierda, cuando voy al embrague, impacta con esta pequeña pieza debajo del tablero. No sería un problema si no fuera tan alto, pero tampoco lo sería en un automático. Supongo que podría poner el asiento más atrás, pero entonces el asiento estaría más atrás. No es necesariamente la forma en la que quiero estar sentado, pero eso funciona bien. La transmisión manual del coche está bien, pero no es increíble, y claramente esto viene del SLK. Mercedes-Benz no tenía la intención de desarrollar las mejores manuales del mundo, simplemente no era lo que hacían, no era por lo que eran conocidos, y por lo tanto el embrague es un poco pesado, pero tampoco particularmente lineal. Los cambios son cortos y están bien, pero relativamente vagos, incluso cuando está en marcha. Toda la acción de cambiar de marcha definitivamente no es perfecta. De hecho, con eso me pregunto si tal vez debería haber buscado un SRT6 para reseñar. Solo porque el automático probablemente se ajusta mejor y me encantaba ese motor V6 supercargado. El peso de la dirección está bastante bien, no es una dirección particularmente inmediata, pero se siente bien y pesada, lo cual es bueno. Es un poco lenta para girar. De nuevo, Mercedes-Benz, quiero decir Mercedes, no era conocido por coches deportivos precisos y rápidos en esa época. Sin embargo, sí tiene la sensación sólida que los modelos Mercedes-Benz eran conocidos por tener en esa época. La potencia es buena, y eso es algo que mencioné antes. Me gusta este tren motriz. Es un tren motriz confiable y relativamente fuerte. Lo usaron en muchos vehículos diferentes y en algunos casos, este tren motriz estaba simplemente alimentando un crossover mediano. Pero cuando se usaba en un coche como este, donde era más pequeño, realmente entregaba una potencia decente y hacía que el coche fuera sorprendentemente divertido de conducir. Y definitivamente ese es el caso aquí. Este coche es deportivo y divertido, y bastante emocionante para manejar. En general, debo decir que este es un Mercedes-Benz SLK, sé que ya lo he dicho mucho, pero me sorprende cuánto es de cierto. Pero realmente se siente como si estuviera conduciendo un Mercedes-Benz SLK, lo que significa que tiene una dirección más pesada, más seria, y no la mejor transmisión manual, un tren motriz bueno, suave y confiable, y todos los interruptores y controles de Mercedes-Benz para acompañarlo. Es un Chrysler solo de nombre y estilo, creo que realmente se ve bien y probablemente mejor que el SLK original, pero es interesante subirse a este coche, conducirlo y sentirlo SLK que es realmente. No tenían la intención de hacer muchos cambios y realmente tiene esa sensación de Mercedes-Benz para bien o para mal. Aún veo muchos de estos en la carretera, lo que sugiere que han sido bastante confiables y que las personas los han mantenido bien, lo cual tiene sentido. Probablemente siempre fueron segundos o terceros coches para las personas, y son geniales. Son divertidos de conducir y quiero decir, es un coche agradable y divertido de manejar. Rápido, suave y confiable y se ve genial y nunca fue reemplazado, así que siempre será el único Crossfire. Hay muchas cosas geniales sobre él, pero es interesante ver lo profundamente Mercedes-Benz que es, para bien y para mal. Y así ves el Chrysler Crossfire. Extraño, sí, pero también sorprendentemente divertido, y hoy en día es poco probable que encuentres demasiados más cuando estés conduciendo por ahí. Es especial, es raro, tiene su propio toque y puedes conseguir este en Cars and Beats. Y ahora es el momento de darle una puntuación.
y la puntuación es de 47 de 100, lo que coloca el Crossfire aquí contra algunos coches similares. El Crossfire es genial, pero no es exactamente el coche más emocionante del planeta, ofreciendo un manejo y potencia de motor buenos, pero no increíbles. Estilo atractivo, pero no espectacular, me gusta el Crossfire. Con una transmisión manual, pero no es lo suficientemente emocionante para que realmente me enamore de él.